Da comienzo Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenas, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Para que tengan vida, uno de los programas de la Radio de la Virgen dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois, en el control de sonido mi padre, José Luis Lois. Buenos días, José Luis. Buenos días. Y hoy en el micrófono de este estudio central de Radio María, al poco de celebrar el 27 aniversario de esta casa, de la Radio de la Virgen en España, me acompaña también mi amiga Leila Hernández. Buenos días, Leila. Buenos días, Alicia. También médico de familia, igual que yo. Pues a una semana de la tragedia del accidente de tren que se llevó la vida de más de 40 personas en España, de los varios accidentes que ha habido en España, pues desde luego no podemos más que unirnos, como venimos haciendo en todas las oraciones de la Radio de la Virgen, por las víctimas y sus familiares. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo en el Señor y pasamos, como siempre, al sumario del programa de hoy. Empezaremos con el correo del oyente. En la sección de noticias médicas hablaremos de la vacunación del virus respiratorio sincitial, también de esta época de catarros y de gripes. Y en el problema médico de hoy dedicaremos a hablar de los accidentes, sobre todo los accidentes de tráfico, y qué hacer ante estos accidentes, también los accidentes de trabajo, cómo hemos de solicitar cambios de contingencia, si hay algún problema laboral. Y en la sección de Medicina y Cultura comentaremos un par de documentales relacionados con los accidentes también de tráfico. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. Pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast de la Radio de la Virgen, también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El correo del paciente. David González Montero nos escribe respecto al último programa sobre fertilidad. Estimada Alicia, seguimos tu programa y nos encanta. En este caso, somos un matrimonio que no podía tener hijos. Recurrimos al Centro de Orientación Familiar de Alcalá de Henares y allí nos pusieron en contacto con una médico que nos habló de las técnicas de las que estáis hablando. Lo intentamos durante meses y finalmente no pudimos tener hijos. Sin embargo, nos deslizó la posibilidad de adoptar. Emprendimos entonces el proceso de adopción. Se trata de un niño con una discapacidad alta. De esto hará ya unos 12 años. Puedo decirte que es el regalo más bonito que me ha dado la vida, que le da sentido a mi vida. Ha sido un proceso duro, difícil, muy complicado, y sigue siéndolo. Muchas veces nos sigue quitando el sueño luchar, sobre todo, contra las barreras que se encuentra nuestro hijo por su discapacidad y porque además tiene una enfermedad. Pero, sin duda, es el regalo más bonito que me ha hecho la vida y no lo cambiaría por nada. Por eso quería dejar este mensaje para aquellas personas que lo hayan intentado por métodos naturales y que no quieran someterse a otro tipo de métodos. La adopción es una opción. Tiene su parte de cruz, pero infinitamente más su parte de agradecimiento y felicidad. Un saludo. Muchas gracias, David. Ya te lo dije escribiéndote al correo. Te doy nuestra más sincera enhorabuena por vuestra paternidad. Lo dije ese día, la vocación no se inventa, sino que se descubre, como nos dice siempre Monseñor José Ignacio Munilla.
y vuestro hijo tiene unos padres gracias a que no recurristeis a cualquier medio para tener uno. También aprovecho para dar gracias por los centros de orientación familiar, como el de Alcalá de Henares, en Madrid, que funciona tan bien en este sentido. Damos muchas gracias a Dios. Noticias médicas. Queríamos comentar en esta sección, Leila y yo somos las dos médicos de familia, pues nos estamos encontrando pues ahora como en todas las urgencias, en todos los centros de salud, pues todos los catarros, las gripes y otras complicaciones respiratorias, y queremos insistir en un tema que ya abordamos en el programa del 23 de octubre de 2023, repasando la hemeroteca, pues porque hablamos sobre la vacunación frente al virus respiratorio sincitial, que es un virus que toda la vida lo hemos conocido como el principal causa de la bronquiolitis de los bebés, que es ese primer cuadro de bronquitis que se da sobre todo en los lactantes. A propósito, el tiempo va pasando y el Ministerio de Sanidad publicó la actualización del documento de evaluación de la vacunación frente a este virus, el VRS, como a lo mejor oyen algunos de nuestros oyentes, también en población adulta. Ya sabéis que los oyentes saben que en España la sanidad está por comunidades autónomas, no en todas las comunidades está el mismo calendario vacunal, pero bueno, se intenta homogeneizar en la medida de lo posible, y tampoco nosotros conocemos desde aquí todos los calendarios vacunales de todas las comunidades autónomas, pero sí que queríamos en el programa pues reforzar esta estrategia de prevención frente a un virus que produce pues mucha patología, mucha morbilidad también en gente mayor. Sí, porque es cierto, se ha visto con este documento, se ha actualizado bastante con la epidemiología y con toda la evidencia científica. Se ha valorado justamente cómo en la población adulta también afecta bastante este virus respiratorio, sobre todo en personas con más vulnerabilidad, pacientes mayores de 60 años que están con algún tipo de déficit inmunológico, o pacientes también con algún tratamiento oncológico o quimioterápico activo o inmunosupresor, pacientes VIH, los pacientes que tienen el cáncer de la sangre, ¿no? Los cánceres hematológicos están afectando principalmente a las defensas. También personas que están en residencias de ancianos, a partir de los 60 años, en principio, también se les vacunaría a todos estos pacientes. Pues se propone esto, implementar la recomendación vacunal progresivamente para que, pues con una dosis solamente, sí. No haría falta más, esta es de por vida, no como la gripe, que como va mutando el virus estacionalmente. La gripe sería estacional y todos los años se pone la vacuna de la gripe. Esta vacuna frente a este virus se pondría una única vez, un poco parecido al neumococo, aunque el neumococo es verdad que hay veces que se pone alguna dosis extra, ¿no? Lo digo porque son vacunas que son frecuentes en este rango de edad y en este tipo de pacientes con esa vulnerabilidad. De hecho, se haría una vacunación estratégica, pues igual que se ha hecho recientemente con el herpes zóster también, llamando a cierta población, empezando pues con personas probablemente institucionalizadas en residencias o con algún tipo de patología que afecte a las defensas y que estén con más vulnerabilidad. También hemos de decir que la gripe, como muchos habrán comprobado en sus propias carnes, este año, aunque ha habido vacunación, ha habido la cepa capa esta, que se ha escapado bastante a la vacunación. O sea, son cepas que, es verdad que a lo mejor no con tanta virulencia, tanta morbilidad, pero pues ha habido gente que dice, yo no me quiero vacunar porque la paso igual, ¿no? O también, yo me encuentro, es que claro, esto es en nuestro día a día, porque ahora nosotros revisamos los planes, los pacientes lo que tienen pendiente, ¿no? Pues si hay que tomarle la tensión, si hay que hacerles una mamografía, y nos salta también ahora, por lo menos en Madrid, en los mayores de 80 años, y entiendo que en muchas comunidades también se está poniendo mayores de 80 años, porque son estos pacientes con la inmunidad mucho más ya apagada, ya no tienen tanta memoria inmunológica, sus defensas no tienen tanta potencia. Pues esto es en el día a día, ¿no? Yo me encuentro a muchos pacientes que les digo, ahora hay una vacuna que te podemos poner que te protege de este virus que también da muchos ingresos hospitalarios, mucha patología respiratoria. Si yo no me cojo nada, no. Claro. Es precisamente para prevenir que en los años que queden no cojan nada que sea muy virulento y muy grave, ¿no? Que produzca una insuficiencia respiratoria grande. ¿Por qué?
porque el riesgo aumenta con la edad y con la presencia de más y más enfermedades, ¿no? Y claro, a partir de estas edades pues se van teniendo otras patologías, pues insuficiencias cardíacas, insuficiencias respiratorias. Diabetes, EPOC, algunas enfermedades respiratorias que también pueden afectar, ¿no? Entonces, se vio que en el año pasado cerca de 14.000 personas fueron hospitalizadas por este virus y un impacto mayor, aún más en mayores de 80 años, que tenían un riesgo de 100 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, son personas que sí que se ven bastante afectadas, ya no solo en que a lo mejor la infección sea grave, que necesiten la hospitalización, sino en todo lo que repercute a su nivel familiar o social. Quizá no tengamos en la cabeza la importancia que tiene este virus porque todavía, por ejemplo, en atención primaria no tenemos los test rápidos para determinarlos. En gente mayor les hacemos, por ejemplo, el test de la gripe y del COVID, que algunos Sí. ha habido mucha gripe, es verdad, esta temporada, pero no tenemos este antígeno rápido. Es cierto que en algunos centros se está haciendo justamente el estudio, que es lo que llamamos el centinela, y entonces un día a la semana se recogen muestras de distintos pacientes. Mi centro precisamente es uno de ellos y sí que se está viendo precisamente que hay bastante más VRS, que es el virus respiratorio sincitial del que hablamos, de lo que pensábamos. Antes de la pandemia, que yo era también médico centinela de la Comunidad de Madrid, era una de las que metía el palito por la nariz cuando todavía no había todo esto del COVID. Y es verdad que muchas veces salía el VRS, el virus respiratorio sincicial, en las muestras obtenidas. Otros virus también, pero claro, aquí sí se identificaba con nombres y apellidos. Bueno, pues es verdad que al no tener las pruebas rápidas habitualmente, sí en el hospital ya normalmente se están haciendo, igual que se hace de la gripe, pues vemos que algunos sí que son el VRS los que producen estos ingresos graves. Entonces, en conclusión, animamos un poco a los pacientes que vayan al centro de salud que le pregunten a sus enfermeros si ellos estarían en el grupo de riesgo incluido para esta vacunación y bueno, pues sabiendo que es una dosis que no, por lo menos no ha habido muchos efectos secundarios graves y no hemos tenido problemas. No es que ¿qué efectos secundarios tiene? Pues la verdad es que como cualquier vacuna, pero bastante leves. Los de dolor de brazo, la febrícula por la tarde, pues igual que cualquier otra vacuna generalmente, ¿no? Pero que desde luego es mucho más el beneficio, pues eso sobre todo en estas personas que decía Leila, inmunodeprimidos, con cáncer activo, con trasplantes de órganos sólidos, los trasplantados también son pacientes de riesgo, pacientes en diálisis, personas con el VIH avanzado, personas institucionalizadas en residencia a partir de los 60 años. Esto es importante, por no decir que todavía los bebés, algunos y los niños pequeños también tienen esta indicación. Esto le preguntarían al pediatra, a la enfermera, y si está incluido se lo pondrían. Y esta intervención preventiva pues podría evitar hasta el 92% de hospitalizaciones por VRS en adultos y casi el 96% de los fallecimientos asociados. O sea que es un beneficio clarísimo comparado con el digamos, el inconveniente de a lo mejor tener un poco de fiebre una tarde, ¿no? Eso es, que no le tenga miedo a esta vacuna. Y hablando de los catarros y esta época que estamos viviendo, este frío que hace, pues queríamos recordar un poco, ¿no? Porque es continuo nuestra consulta. Salí un momento a la calle y he cogido frío, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, pero bueno, nosotros seguimos aquí insistiendo. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias en las medidas preventivas que podamos tomar. O sea, no hace falta abrigarse la garganta cuando uno ya está catarrado. Lo que hace falta es protegerse del que te está tosiendo al lado, ¿no? La afirmación de que el frío resfría constituye una de las creencias sanitarias más extendidas a nivel mundial. Sí, o sea, en el imaginario colectivo, la exposición a bajas temperaturas, el, como decía, salir sin abrigo, el mojarse con la lluvia, el andar descalzo o permanecer, es que estás en la corriente de aire, pues todo eso se asocia de forma directa con el desarrollo de síntomas respiratorios altos, como pues eso, la rinorrea, que es la mucosidad por la nariz, la congestión nasal, los estornudos, la odinofagia, que es el dolor de garganta, en fin, estos síntomas de catarro clásicos. Y durante generaciones se ha asociado el frío, si coges frío, tienes un resfriado, tienes un catarro y por tanto no tienes que coger frío, ¿no? Y continúa influyendo esta percepción popular y a pesar de todos los avances que hay en microbiología, en inmunología y en epidemiología,
seguimos haciendo como medida preventiva el me pongo una bufanda cuando salgo a la calle y estoy acatarrado, en lugar de me pongo la mascarilla para no transmitir con mis toses, ¿no? Por favor, si los niños están corriendo, jugando en la calle y no tienen frío, no hace falta que se pongan el abrigo. O sea, es casi peor ese sudor que luego se va a enfriar, porque es que la generación del calor, o sea, el abrigo, hay que abrigarse, pero si el niño tiene frío o un deportista está haciendo deporte, genera un calor que no necesita abrigarse especialmente. O sea, no pasa nada, tampoco nos vamos a poner malos, como decía Leila, por andar descalzos, ¿no? Que no es una entrada de virus. No, los virus no entran por los pies. Si andamos descalzos, el problema a lo mejor es que me encuentre con un clavo, una herrumbre, y entonces ahí es otro problema. Exacto, o en casa se rompe un vaso y nos podemos cortar. Pero no por el frío. Desde el punto de vista médico, pues eso, esta creencia plantea, bueno, pues es verdad que una pregunta clave. ¿Puede el frío por sí mismo causar un resfriado? O formulado de una manera más precisa, ¿existe una relación causal directa entre la exposición al frío y la infección respiratoria viral? Bueno, pues responder a esta cuestión requiere diferenciar claramente entre causalidad, asociación y factores moduladores del riesgo, así como integrar datos procedentes de estudios clínicos y epidemiológicos y también de fisiopatología, de por qué ocurre, ¿no? ¿Por qué ahora hay más catarros? Y es lo que has dicho, infección respiratoria viral. O sea, ahí está la palabra clave. La infección respiratoria, nasofaringitis común, el resfriado común, es una infección aguda por virus. Puede ser pues por el virus VRS que estábamos diciendo, por el virus de la gripe, por adenovirus, por rinovirus, por un montón de virus que existen. Es verdad que el principal es el rinovirus, que son el 40-60%, pero bueno, el coronavirus, el adenovirus, hay otros que también influyen en ese sentido. Y no existe una evidencia que apoye la etiología ni bacteriana ni ambiental, que sería el frío, más que eso, el tema de los virus. Aquí hay otro refrán popular que sí que dice que la gripe se cura en 7 días sin tratamiento y en 1 semana con el tratamiento. Ese refrán sí que también se puede decir que es bastante verídico, que no hace falta un tratamiento antibiótico porque, como decimos, no es una infección bacteriana, es una infección vírica. Es verdad que puede complicarse, a lo mejor hay cuando más de 1 semana, 10 días que se complica y empieza a traer la fiebre, habrá que pensar que hay alguna complicación bacteriana. Pero normalmente las bacterianas son localizadas en un punto, o sea, una otitis, una sinusitis, una bronquitis, una neumonía puede ocurrir, pero están localizados. Es cuando ese moco se acumula en un sitio concreto, ¿no? Pero si es una cosa muy generalizada, con una tos seca, con rinorrea como aguilla en la nariz, eso suele ser, y además los primeros días, claro, dolor de músculos, dolor de articulaciones, a veces asociado a dolor abdominal, diarrea incluso, suelen ser los virus. Y eso es, pues no hay que, aunque ocurra más ahora con el frío, no significa que sea la causa, ¿no? Una fuente de confusión es la creencia de que el frío produce los resfriados, ¿no? Esto sería una confusión entre causa necesaria y factor facilitador. En este caso el frío sería un factor facilitador, porque la causa es el virus, agente sin el cual la enfermedad no se produce. El factor facilitador es un elemento que aumenta la probabilidad de que la causa actúe eficazmente. En este caso el frío, la humedad, pero muy importante el comportamiento humano también. Eso es, el comportamiento humano que hace pues que ahora en estas épocas de invierno estemos en zonas generalmente cerradas, menos ventiladas, con más aglomeraciones también, con lo cual la transmisión de esos virus es más fácil, ¿no? También es cierto que el frío sí que influye en parte en la viabilidad de ciertos virus, ¿no? Por decirlo de una forma. O sea, sí. Ahora hablamos de eso y también de la temperatura, porque es verdad que durante los meses fríos, como digo, importante, claro, estamos menos tiempo al aire libre, más tiempo cerrados. Además nos juntamos en familia con las Navidades, en las fiestas. Disminuye la ventilación natural, ¿por qué? Porque el frío es gélido y aumenta la densidad de contacto interpersonal. Esto es muy importante. Estos factores incrementan claramente la transmisión viral independientemente del efecto biológico del frío. Este fenómeno está claramente documentado. O sea, además el aire frío suele ser más seco, es verdad que ahora está lloviendo, pero especialmente cuando se combina con calefacción interior, pues también es un potenciador, ¿no? La baja humedad deteriora la función de la mucosa respiratoria
y aumenta la estabilidad de los virus en aerosoles y también facilita la transmisión aérea. Esto es muy importante porque ambientes fríos y secos incrementa la eficacia de la transmisión, pero del virus. Del virus. Y luego es cierto que el frío también tiene una afectación sobre la inmunidad nasal. O sea, hubo un estudio fundamental que demostró que a 33 grados, que sería la temperatura nasal, la replicación del rinovirus es mayor, mientras que a 37, que sería la respuesta mediada por interferón, es significativamente más eficaz y limita la replicación viral. Entonces, con el enfriamiento de la mucosa nasal se reduce la eficacia de la inmunidad innata que tenemos antiviral. Entonces, no es que el virus sea más virulento a menor temperatura, sino que nuestras defensas son menos eficaces. Es como si yo tuviera una empalizada, no es lo mismo que esté construida sobre piedra que esté construida sobre barro. En cuanto haya agua, la empalizada va a ceder un poquillo más y la misma persona va a poder empujar. Pero no es que haya que hacerse una analítica para ver cómo tenemos las defensas. Cierto. Porque esto es otra. Esto es que me cojo muchos catarros, creo que tengo malas defensas. No, tú tienes normalmente, si se hace una analítica, sus leucocitos, sus linfocitos estarán perfectamente. De hecho, posiblemente incluso aumentados porque están reaccionando a estos virus, pero no solamente lo que se ve en una analítica es defensa, como decía Leila, hay otros inmunomoduladores que, como dice Leila, a bajas temperaturas pueden ser más eficaces, pero no hay ninguna analítica ni que vaya a ver eso, ni que tampoco pueda tener un tratamiento concreto. O sea, tú tienes las defensas bien, no estamos hablando de gente inmunodeprimida, estamos hablando de gente sana, pero coges catarros porque te expones a ellos, y además te estás inmunizando. Claro, y estás en contacto con virus, pues porque el niño viene de la guardería y ha estado en contacto con otro niño con virus, porque nos hemos juntado para las fiestas y mi hermano ha traído otro virus y así estamos en contacto con el virus. Y es que además lo que dice Leila, o sea, esta inmunidad suprimida no es en todo el sistema inmunológico del cuerpo. Estamos hablando de que este estudio demostró que parece que el efecto es local en la zona nasal, que es donde se cogen los rinovirus, y transitorio, limitado principalmente a esta mucosa nasal. Esto es coherente con el hecho de que personas expuestas al frío sin contacto viral no desarrollan resfriados y el sistema inmune generalmente permanece intacto. O sea, yo digo, los esquimales no están todo el día malos, ¿no? O sea, si no están en contacto con gente enferma, no están malos, viven en el frío. La gente que vive en zonas árticas no tiene continuamente catarros. Y personas que trabajan en cámaras frigoríficas tampoco están constantemente con catarros, simplemente van a su cámara frigorífica porque están haciendo su trabajo y no tienen esa exposición al virus y por tanto tampoco enferman. Es posible que se coja más eso en casas con gente que en un ambiente frío por sí mismo y ventilado, de hecho. O sea que, bueno, resumimos, yo creo que ha quedado claro, pero que el frío no causa la infección, sin embargo, puede producir que defensas locales nasales pues estén un poquito bajas y que la estabilidad viral aumente, con lo cual se transmite mejor entre personas, pero solamente ocurre si hay exposición viral. ¿Esto qué implica en salud pública? Bueno, pues desde el punto de vista de la salud pública, lo que tenemos que hacer es no tener esa falsa seguridad basada en el abrigo. O sea, no solamente por abrigarme, por poner una bufanda cuando yo estoy acatarrado, me voy a poner menos malo, ¿no? Mientras que se están infravalorando medidas preventivas que sí que tienen evidencia, como la higiene de manos, fundamental, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de las conjuntivitis virales. Correcto. Los adenovirus que producen estas conjuntivitis son muy contagiosos. Yo de hecho hago limpieza de la consulta cuando viene alguien con una conjuntivitis, la manillar de la puerta, la mesa, la silla, como hacíamos con ese COVID que tanto miedo nos daba, ¿no? Pues estos virus son muchísimo más contagiosos. En casa, no compartir toallas con los pacientes que están con estas, sobre todo las conjuntivitis. No compartir toallas, no compartir, lavarse mucho las manos cuando uno se toca sin querer los ojos, ventilar los espacios cerrados, reducir el contacto con personas sintomáticas. Yo le digo a los pacientes, a ver, a ti te da igual si es un virus X o es Y. Lo que tienes que hacer es no te juntes este fin de semana o con tus abuelos, que son de más riesgo, ¿no? Y luego, pues eso, entender que las mascarillas, pues si estamos con personas de riesgo o somos personas de riesgo y estamos con gente posiblemente enferma, pues a lo mejor sí que hace falta volver a recurrir a ellas sin ningún problema, que es la vía respiratoria, las gotitas de la tos, las que van a transmitir el virus.
el problema médico de hoy. Pues a una semana de la tragedia de los trenes en España, que ha habido varias y muchísimas víctimas, a las que por supuesto nos unimos, como decía, desde la Radio La Virgen lo estamos haciendo continuamente. Bueno, pues se nos venía un poco la posibilidad, y porque lo vemos en consulta mucho, de hablar de los accidentes. Tenemos accidentes sobre todo de tráfico, que es lo que más abunda, aunque ahora pues el accidente de tren es lo que se nos ha quedado como en la memoria, ¿no?, continuamente. Pero claro, a nuestra consulta vienen continuamente pues accidentados de tráfico y pues en este sentido queríamos un poco dar claves, aunque no sería una enfermedad como tal, pero claro, al final es un problema médico que tiene consecuencias, sobre todo pues cuando las colisiones, ¿no? Las colisiones de varios coches, las más frecuentes y banales, pues cuando te dan por detrás la colisión posterior, que puede producir un esguince cervical, es lo más habitual. Ahora hablaremos un poquito de eso, pero bueno, pues ¿qué hacer, ¿no? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Qué hay que hacer en España, ¿no? ¿Cómo actuar? Ante cualquier accidente de tráfico, y esto incluye a la persona que conduce el vehículo, obviamente a los ocupantes de los vehículos accidentados, pero también un accidente de tráfico es un atropello, o sea, un peatón, un ciclista, ¿no? Para que esto quede bien claro, ¿no? Lo primero, ante todo, siempre es proteger la zona, protegerse a uno mismo, para evitar justamente que haya más accidentados. De hecho, bueno, ahora está la baliza V16, la famosa baliza, pero los bomberos y Policía Nacional, por cierto, siempre siguen recomendando el poner los triángulos. Toda esa parte de proteger, de señalizar cómo está la zona del accidente, va a ayudar a evitar otro tipo de accidente. Siempre proteger, como hemos dicho en otras emergencias, ¿no? Es siempre el paso que se dice: proteger, avisar y socorrer. Entonces, lo primero sería eso, proteger. Recordamos que los triángulos se pueden poner a 50 metros a ambos lados del coche, o sea, tanto delante y detrás cuando es una carretera de doble vía, o en la parte de atrás cuando es pues una autovía, una carretera que es único sentido, siempre y cuando sean visibles a más de 100 metros. O sea, si hay un cambio de rasante, si hay una curva, no me sirve de nada poner el triángulo, porque cuando hagan la curva no van a llegar allá a ver el coche, ¿no? Entonces, proteger y señalizar la zona con mayor distancia, lo mejor posible, siempre ponernos el chaleco. Bueno, todo esto en caso de que yo obviamente pueda salir del coche y ponerme el chaleco y que no esté con un accidente muy grave, ¿no? Claro, si podemos avisar a urgencias o vemos un accidente y no sabemos si se avisa a urgencias, el 99% de la gente lleva un teléfono móvil, pues avisar en toda Europa es el 112, las emergencias, en el continente americano es el 911, por si alguien nos está escuchando desde allí. Bueno, pues eso, tras la protección del lugar y avisar, se procedería ya a socorrer a los heridos. En todo accidente vamos a rellenar, pues bueno, pues un parte de accidentes se puede hacer, y si no se puede, por lo que sea, pues las fuerzas de seguridad también nos ayudarían en este sentido. Eso siempre, en esa parte de amistosos, o sea, es un parte que hay a nivel europeo, ¿no?, que está regulado legalmente. Vamos a rellenar tanto los daños del vehículo como los daños propios. O sea, si ha habido cualquier daño al conductor o a los ocupantes del vehículo, se va a rellenar también en esa parte, y eso serviría a posteriori también para hacer un atestado. Eso es, y normalmente nosotros recomendamos que el accidentado que sufra un daño acuda a un centro sanitario. Eso es. Van a acudir al centro sanitario para poder ser valorados en esas lesiones. Aunque sean lesiones leves, y lo mejor es venir en las primeras 72 horas, porque además así legalmente está mejor cubierto. Cualquier accidente, cualquier lesión, obviamente si hay un mareo, una situación que nos pueda alarmar un poquillo, pues quizá mejor ir al centro hospitalario para poder hacer las pruebas, una radiografía, alguna analítica. Estamos hablando de que no se lo ha llevado la ambulancia, evidentemente. O sea, cuando no se lo ha llevado una ambulancia porque ha sido más leve, eso es. Aunque sea leve, de hecho, la mayoría, gracias a Dios, la mayoría de los accidentados suelen ser colisiones, y con los coches que hay ahora, gracias a que llevamos los cinturones de seguridad obligatorios, suelen ser lesiones leves, la mayoría, como digo. Esas lesiones leves que también vengan, incluso al centro de salud, que vengan a que les valoremos. ¿Por qué? Porque las primeras horas a lo mejor no hay mucho dolor. ¿Por qué? Porque esa adrenalina que se libera en cualquier situación de peligro
es analgésica, o sea, Sí. como se sabía antes, en las situaciones de guerra, cuando había un herido grave, se decía, ¿no?, que incluso podía estar alguien con una pierna amputada y no sentir en ese momento el dolor de la cantidad de adrenalina que tenía en el cuerpo, pues de la situación de peligro, ¿no? ¿Qué pasa? Que el accidentado, recién accidentado, todavía no le ha dado tiempo a contracturarse del todo, no ha tenido todavía el dolor, pero es posible que las siguientes horas sí que vaya teniendo más dolor. Entonces, que vaya para que le hagamos una primera valoración, por supuesto, si hay traumatismo en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier otro daño grave, lesión. daños importantes. Pero aunque le parezca que es leve, muchas veces nos pasa que a lo mejor vienen tarde los pacientes y dicen, no, es que en ese momento me dijeron que sí quería ir al hospital, pero es que no me dolía, pero es que ahora me duele. Sí. Han pasado 24 o 48 horas y ha aumentado el dolor. Esto es lo típico de los esguinces cervicales. En esas colisiones por alcance, que por el hecho simplemente de irse hacia adelante y volver hacia atrás, hacemos ese pequeño esguince cervical y la contractura dorsal que conlleva. Normalmente no hay una fractura vertebral, normalmente, pero sí, ¿por qué? Porque la propia musculatura protege, hace una contracción violenta para proteger ese latigazo, ¿no? El latigazo cervical que llamamos. Pero al cabo de los días puede aparecer, y es muy frecuente, esto lo avisamos también porque no se asuste la gente, un síndrome que llamamos el síndrome cérvico-braquial, que duele en los brazos mucho más de lo que dolían al principio del accidente, o un cérvico-cefálico, que duele la cabeza por toda esa contractura muscular que lleva los trapecios, el músculo que va hacia la cabeza, ¿no? Por cierto, no lo hemos dicho, pero en España cualquier persona que sea víctima de accidente de tráfico, ya digo, sea conductor, peatón, ciclista u ocupante, tiene asegurada la asistencia sanitaria, tanto en el centro de salud, en el hospital. No es obligatorio ir a los centros concertados, pero también se puede ir a esos centros concertados o privados que están asociados con las asociaciones de tráfico. Eso es. Esto también lo queríamos decir, es que no es un problema estrictamente médico, pero sí que nos parece que tiene importancia, porque es que, claro, las consecuencias también a nivel rehabilitador y económico, ¿no? Hemos hecho el programa también porque es que justo una compañera me decía hace poco que pues un paciente tardó mucho en ir al médico desde la primera visita y luego la aseguradora no le reconocía, decía que eso era una cosa suya crónica y no le reconocía como causa del accidente. Entonces, normalmente hay unos 7 días hábiles para notificar a las aseguradoras el siniestro y proceder al arreglo del vehículo, etcétera, ¿no? A cargo de quien tenga la culpa en el caso del accidente, que para eso están los seguros obligatorios. Todos los coches tienen un seguro a terceros, ¿no? De hecho, si no hay seguro, ahí está la comisión de seguros también para ello. Exacto. En algunos siniestros, pues tienen que intervenir las fuerzas de seguridad, pues bien sea por lesiones o por dudas de responsabilidad, o porque no se pongan de acuerdo en el parte amistoso, ¿no? Pero bueno, en estos casos es bueno solicitar un informe y de verdad que aunque nosotros nos atraigamos a pacientes a nuestra consulta, preferimos que vengáis a la consulta, que os veamos, que os valoremos, y si no podemos ver bien todo, pues ya derivaremos al hospital si hay que hacer pruebas diagnósticos, radiografías, etcétera, porque es importante de cara también luego a las reclamaciones. Muchas veces hay lesiones que en un primer momento, como digo, no son muy perjudiciales, pero luego dan mucha guerra, ¿no? Y necesitan rehabilitación, necesitan fisioterapia. Bueno, pues o generan días en los que no se puede ir a trabajar y eso también pues puede afectar al salario de la persona, ¿no? Si no puede ir a trabajar por un accidente, que luego meteremos los accidentes de tráfico relacionados con tema laboral, con el trabajo. Pero si uno sufre un accidente cuando no es un día de trabajo, le puede afectar también a posteriori y tener consecuencias. Eso es. Entonces, que quede claro que en España cualquier víctima de accidente de tráfico tiene derecho a recibir atención completa, independientemente de si es conductor, pasajero, peatón o ciclista, y dicha asistencia incluye la atención de urgencias en hospital o en centro de salud. Lógicamente, si es leve, se podrá valorar en el centro de salud, se hará un parte de lesiones, y si es daño más severo o precisa pues pruebas, lo mejor será derivar a un centro hospitalario. En esta primera valoración, el primer médico que vea al paciente realizará un informe médico con un parte de lesiones que se envía al juez de guardia, al igual que cuando hay una agresión, por ejemplo, ¿no? Tanto si hay denuncia como si no lo hay. O sea, esto se envía y se podrá entregar una copia al paciente. La policía lo suele pedir, y esto se lo pregunté a un policía, para el tema de la denuncia, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la atención integral también incluye pruebas diagnósticas de imagen,
tratamientos médicos o incluso quirúrgicos pues que puedan requerir colocación de una prótesis, órtesis, etcétera, ¿no? Y a posteriori también está incluida rehabilitación y fisioterapia, necesarias tras el accidente con ello de técnicas si el médico lo indica. Hay que saber que, aunque no están en todo el territorio español, sí que tienen cobertura estatal, aseguradoras de lesionados por tráfico, ¿no? O sea, si a alguien le ocurre, que se meta en Internet, en la DGT lo puede ver, la Dirección General de Tráfico, o busque atención a lesionados por tráfico y verá qué sitios, qué centros médicos, algunos son de gestión privada, pero ellos se encargan de luego reclamar al seguro responsable los gastos derivados, pero se les va a atender. Exacto, y ya digo, si el coche se ha dado la fuga, porque puede haber un accidente en el que el coche se ha dado la fuga y no se sabe quién es el responsable, hay un consorcio de compensación de seguros. Porque la factura, que podría ser un inconveniente para algunos, decir, oye, ¿y quién va a pagar esta factura? Que no se preocupe, la factura de esa asistencia sanitaria siempre va a correr a cargo de las aseguradoras, que para eso tenemos los seguros, y en caso de que no se conozca el seguro del contrario, o sea, un coche a la fuga, un coche robado, lo que fuera, está el consorcio de compensación de seguros. Además, existen asociaciones y recursos públicos, los podéis encontrar en Internet, que ofrecen apoyo psicológico, asesoramiento también jurídico, mucho mejor que lo que estamos dando nosotros. Seguro que nuestro abogado que alterna con nosotros el programa los lunes lo explica mucho mejor. Y también social, ¿no? Información sobre derechos, recursos locales, ¿no? Que se puedan encontrar. Y la DGT dispone de guías, de apoyo y ayuda práctica también para familias y, por supuesto, para los lesionados. Antes de hablar del accidente de trabajo, que también ahora nos incumbe y algunas veces son también por tráfico, bueno, pues voy a poner esta canción que, pensando en las víctimas de los accidentes de trenes, que pues eso, incluso pues una niña de 6 años, ¿no? Que se ha quedado sin su familia completa, pues como pues pensaba en la Virgen, ¿no? Y pensaba la gente que duda de Dios por cómo permite estas cosas, ¿no? Como el sufrimiento, y pensaba en la Virgen al pie de la cruz, y se me venía esta canción de La Voz del Desierto, que es el canto de María, que le canta a la Virgen a su hijo, ¿no? En ese sufrimiento. Pues también se lo dedicamos a todas las personas que han sufrido estos accidentes, que viven lesionadas quizá por un accidente de tráfico o bueno, pues que tienen cualquier sufrimiento. El canto de María, de La Voz del Desierto. ¿Quién dormirá en tu lecho? Ahora que cubierto de sangre estás, ahora que ocultas tu rostro al mundo. ¿Cómo conocer tu gloria si apenas puedo reconocerte, mi amor? Si hoy a los hombres se oculta tu faz, ¿cómo saborear tu gran amor? ¿Cómo dominar hoy mi llanto? ¿Cómo acallar tanto dolor? Mis lágrimas lavan mi cara, me abrazas de dolor y ahora tú tan solo exhausto y roto, te siento en mi interior tan desgarrado entre mil recuerdos. En profunda oración tú eres la luz que brota en mi boca desde el corazón. Llévame contigo. 'Cause 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 'c
contigo. Y ahora vienen tantos recuerdos a mí. Tantas veces tu sonrisa me hizo tan feliz. Y ahora una espada atraviesa mi alma. Esta locura llegará hasta el final, desfigurado por amor a la humanidad. ¿Cómo saborear tu gran amor? ¿Cómo dominar hoy mi llanto? ¿Cómo acallar? Estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Les habla Alicia Lois, médico de familia. Estoy hoy con Leila Hernández, médico de familia también, hablando de varios temas. Hemos hablado de las vacunaciones del virus respiratorio sincitial, de los resfriados, y en el problema médico de hoy estamos hablando de los accidentes de tráfico. Ahora vamos a hablar de los accidentes laborales, que también pues acuden a nuestra consulta muchas veces porque a lo mejor no saben que tienen derecho a que la mutua laboral les atienda. O porque porque nosotros somos su mutua. En algunos casos la Seguridad Social es la mutua también de algunas empresas. Pero bueno, también aclarar algunos temas de aquí que nos viene bien, pues porque esto no se enseña en la carrera, se aprende en la vida, ¿no? Y bueno, pues aunque es verdad que algunos trabajos conllevan riesgos, pues también tenemos que saber que como trabajadores ya tenemos adquiridos derechos. Y esto, uno de ellos es que nuestro trabajo, aunque tenga riesgos, pues conlleva una protección sanitaria. Iba a comentar inicialmente el accidente de tráfico in itinere, que es el que cumple varias condiciones. O sea, para que sea un accidente de tráfico reconocido como accidente laboral, tiene que ser en el desplazamiento habitual del domicilio al trabajo, cuya finalidad principal sea eso, del domicilio al trabajo y del trabajo al domicilio. No es voy del trabajo, voy a ver a mis padres, luego me voy a no sé qué y luego ya voy a mi casa y entonces no. Tengo el accidente. Tiene que ser eso, en ese domicilio habitual, en un tiempo razonable. O sea, sí que se puede hacer una parada corta, pues por ejemplo, porque tengo que repostar o porque dejo el niño en el cole en ese mismo trayecto habitual, pero en una parada larga en la que me quedo a comer con amigos y ahí ya se considera que ha acabado la jornada. Y, como decía, en ese trayecto habitual del domicilio al trabajo se pueden admitir desvíos por evitar un atasco o por llevar el hijo al colegio en ese recorrido relativamente lógico, en esa ruta habitual, pero no que me vaya a Valladolid para llegar a León, ¿no? O sea, un accidente en el coche, un accidente laboral sería porque estoy yendo o volviendo del trabajo a mi domicilio normalmente, que puede ser en coche o puede ser en bicicleta o caminando a mi actividad laboral o en el transporte público, ¿no? Se considerará in itinere, se cumple estos criterios. Sí, es cierto. Si yo me caigo en las escaleras del metro de camino al trabajo, es un accidente in itinere. In itinere, laboral. Entonces, esto es importante porque a veces, por no complicarse la vida, los pacientes no lo dicen, ¿no? Que ha sido yendo al trabajo. Es importante, lo primero, que los médicos lo preguntemos, pero sobre todo por el paciente, porque es que tiene consecuencias que sea trabajando para él, ¿no? Lo primero, una asistencia sanitaria cubierta por la mutua aseguradora, colaboradora con la Seguridad Social. Luego, mejores prestaciones económicas por baja en caso de haberla, si hiciera falta una incapacidad temporal. Y luego un posible recargo de prestaciones si también hay responsabilidad empresarial, por ejemplo, pues que ha habido una negligencia a la protección de ese trabajador, ¿no? O que no tuviera porque un aquí casco. como hemos dicho, el accidente in itinere, pero también están todos los accidentes laborales, pues una caída, un golpe, un choque contra objetos o personas en el propio lugar de trabajo o con la maquinaria. Claro, por eso también las mutuas se aseguran y hacen bien en que si hay accidentes de riesgo, pues tengan que llevar
llevar equipación adecuada, un uniforme adecuado, las botas de seguridad, un casco, un arnés, etcétera. Claro, si el trabajador decide no usarlo, pues la mutua puede no incluirle en este seguro. Es cierto, claro, es lo que decimos, uno tiene que hacer la cosa bien para que pueda decirle, oye, es que yo estaba haciendo todo esto bien y he tenido el accidente. No es, oye, es que he manipulado la corriente eléctrica sin guantes, pues normal que tenga usted una quemadura. Claro, y todos conocemos lo que es una baja por motivos de salud no laborales, que llamamos los médicos incapacidad temporal por enfermedad común o por accidente no laboral, y eso incluye, por ejemplo, pues eso, lo que hablamos, una gripe, una fiebre, una gastroenteritis, una apendicitis, un accidente casual en nuestra casa o haciendo deporte, ¿no? Pero en todos estos casos se cubre por el régimen de seguridad social vigente actualmente en España, pero en los que el motivo de la baja es un accidente laboral, tanto accidente de camino al trabajo in itinere, pero también en el desarrollo de la misión del trabajo, pues o los accidentes en el propio centro del trabajo, pues es que pueden ocurrir, por ejemplo, caídas, golpes o choques contra objetos, atrapamientos con maquinaria, herramientas, quemaduras térmicas, químicas, eléctricas, cortes, amputaciones incluso, por supuesto explosiones, incendios, exposición a sustancias peligrosas, químicos, gases, radiación, sobreesfuerzos, cargar determinados pesos, movimientos repetitivos que se tengan que ejercer en el desarrollo de este trabajo, pues de todas ellas son los últimos, es verdad que estos son los sobreesfuerzos son esos últimos los que tienen más controversia al fin y al cabo. Exacto. Porque en todos los otros previos, lo que decimos, habría que ir al jefe, decir, oye, mira, he tenido una quemadura realizando esto, se rellena un parte, bueno, un modelo que tienen para la empresa, lo llevan a la mutua o a nosotros, en caso de ser nosotros la propia mutua, la Seguridad Social, y se realiza el parte por accidente laboral, enfermedad profesional, el caso que sea. Pero cuando hay pacientes, a lo mejor, o sea, bueno, trabajadores que realizando un sobreesfuerzo dicen, oye, mira, es que me he hecho daño en la espalda cargando un saco, pues es cierto, van a la mutua para decir, oye, es que esto se considera laboral porque es cargando los sacos de la empresa que estoy con el dolor de espalda, y en la mutua suelen decir, no, es que esto es crónico porque usted tiene un problema de espalda. Claro, que a lo mejor es posible que sea cierto, puede que tuviera el dolor de espalda o la artrosis o lo que sea. Claro. Bueno, ahí por suerte tenemos el INS, ¿no? Que el INS es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Entonces, lo que nosotros decimos en la consulta es, si tú crees claramente que esto es por tu trabajo y no te hubiera pasado si no hubieras tenido ese tipo de trabajo, aunque nosotros podemos imagínate que la mutua le da el alta, ¿no? Nosotros podemos continuar la baja como una enfermedad común. Claro, porque si no es posible que le despidan del trabajo, nosotros continuaríamos la baja como enfermedad común, pero siempre instamos al paciente a que se cite en el INS y pida una revisión de esa contingencia. ¿Por qué? Porque el INS, si determina que sí, que claramente era por el accidente laboral o por una enfermedad laboral, pues va a actuar como juez, digamos, va a ser el que diga, esto era laboral, se encarga la mutua o no, o se encarga la Seguridad Social porque no es laboral, ¿no? O sea, en cualquier caso. Y eso lo puede hacer pidiendo cita o también se puede hacer a través de Internet con una solicitud. Con una solicitud de revisión de la contingencia. Y esto, bueno, pues está bien saberlo porque por ignorancia podemos estar perdiendo derechos y prestaciones que sean adecuadas. Medicina y cultura. Hay dos documentales españoles que te traigo, Alicia. Una mañana fría, que está realizado en 2019, el cual da voz a familiares de víctimas de accidentes de tráfico y explora el duelo y el impacto emocional en los que se quedan, ¿no? en los que quedan aquí. Tiene una duración de poco más de 1 hora y se distribuyó, de hecho, a ciertos colegios a través de una plataforma de educación. Entonces, si te parece, vamos a escuchar un poquillo del extracto. Bueno, este drama es una catástrofe universal, es una pandemia. Yo le llamaría como un ciclón silencioso, ¿no? Que impacta en todo el mundo. En Naciones Unidas se barajan unas cifras de 1.200.000 muertos, 50 millones de heridos. En la Unión Europea son en torno a 25.000 muertos, 135.000 heridos. En nuestro querido país España, pues son 1.800 muertos,
y son más de 100.000 heridos. Es, como digo, un ciclón silencioso que impacta en toda la sociedad, impacta en la familia, impacta en la amistad, tiene una capacidad muy grande destructiva. No solamente son los 1.800 fallecidos que hemos tenido en España, los 25.000 a nivel de la Unión Europea, sino todas las víctimas indirectas que genera del lado del que sufre el accidente, también del que lo genera. Porque a veces no ponemos tampoco el foco en los efectos que tiene para el que causa el accidente. Yo creo que no se sabe suficientemente que hay un número importante de personas que están cumpliendo en prisión penas de privación de libertad por haber generado accidentes. Que hay un número muy importante de personas que pierden su trabajo porque esto les genera antecedentes penales. Tras esas cifras que he dado, hay personas individuales, hay historias personales muy importantes que perduran para siempre. El número es inasumible, porque además son muertes absurdas. Muy pocas de ellas se deben a casos de fuerza mayor inevitables. Casi todas ellas son muertes o discapacidades perfectamente evitables. Cada vida humana es incalculable. ¿Qué podría haber aportado a la humanidad esa vida de no truncarse, ¿no? Entonces, ese punto de vista es imprescindible mantenerlo aquí. Y los que quedan, los supervivientes, ¿no? Los que sufren, ¿qué es de ellos? Pues si soy sincero, son muy pronto olvidados. La prensa publica el accidente, el procedimiento tiene su recorrido y son enseguida olvidados. Y se quedan con su drama, con su tragedia, con su recuerdo, con su pérdida. Por eso es preciso movilizar estrategias en todos los órdenes. En los relatos de las víctimas se aúna como dos caras. Por un lado, el sufrimiento más desgarrador que puedes imaginar, cómo son seres humanos abiertos en canal, sufrimientos absolutamente insufribles, devastadores, o sea, que te llevan al límite. Y al mismo tiempo, cómo ese sufrimiento hace que aflore las historias de amor más bonitas, más increíbles que puedas imaginar. Es desgarrador, pero es muy, muy bueno. Y luego, por otro lado, tenemos otro documental que fue realizado por la Fundación Mapfre y Armonía Films en 2007, que se llama En un segundo cambia tu vida, y son historias reales de jóvenes con secuelas de lesiones medulares a consecuencia de accidentes de tráfico. Y también se centra en ese impacto familiar y personal. Es más corto, son 33 minutos, pero igual, duro, pero espero que ayude a concienciar de la importancia de conducir con responsabilidad. Sí, yo me lo busqué en internet, este sí que está completo, el otro me ha costado más, y lo vi y la verdad es que me quedé con dos frases, ¿no?, que de las chicas que decían, nos puede pasar a cualquiera. Es verdad que esto nadie está, o sea, estamos todos expuestos, conducimos continuamente. Veníamos ahora a la radio y pues hemos visto un accidente, ¿no? Y otra chica decía, un coche no es una atracción de feria, verdaderamente es una máquina de matar. Bueno, pues con esto en la conciencia de que tener cuidado, de que más vale un minuto en la vida que la vida en un minuto, que bueno, que siempre vamos con estas prisas, que por favor, yo también me confieso muchas veces de mis pecados en el coche, ¿no? De lo mal que se pasa, ¿no? Pues con lo que se te cuela el otro y pues tener paciencia, no vivir esta conducción temeraria que muchas veces vivimos. Y pues con nuestros hijos también educarles en que sean prudentes, que es, bueno, pues es un peligro, sabiendo que es una herramienta buena, pero que nos ayuda, por supuesto, a llegar a todo, pero que es verdaderamente, pues hay que tener cuidado, porque las consecuencias pueden ser terribles. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias, Leila, el programa de hoy. Nos despedimos dando las gracias, por supuesto, a todo el equipo de Radio María, a los oyentes. Les recuerdo que tienen varias vías para contactar con nosotros en el correo del programa, que es para que tengan vida, @radiomaria.es, y que pueden escucharnos en la página web de Radio María y en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music.
etcétera. Le doy gracias a Dios también por José Luis, que nos ayuda con el sonido. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ti, Alicia. Y a todo el equipo, a los oyentes, y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, pues muy contentos de celebrar este 27 aniversario de la Radio de la Virgen en 2 semanas, a las 12:30 el lunes, 11:30 en Canarias. Les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga. Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.